Adrián era un niño de 12 años que vivía en un pequeño pueblo al pie de una montaña, rodeado de verdes colinas y arroyos cristalinos. Era un lugar tranquilo, donde la vida transcurría a un ritmo pausado, y aunque muchos niños de su edad solían disfrutar de jugar al fútbol o nadar en el río, Adrián tenía una pasión distinta. Desde que tenía memoria, había soñado con volar. No se trataba de volar en un avión o en un helicóptero, sino de sentir la libertad de las aves, el viento en la cara, el cielo abierto bajo sus pies. Cada día, después de la escuela, se sentaba en una colina cercana a su casa y observaba a los halcones que sobrevolaban los valles. Los miraba con envidia y admiración. Su madre siempre decía que él tenía la cabeza en las nubes, pero Adrián sabía que sus sueños eran más grandes que eso. Una tarde, después de ver a un halcón lanzarse en picada y alzarse de nuevo en el aire, Adrián decidió que tenía que encontrar una manera de hacer realidad su sueño. No podía quedarse sentado esperando a que sucediera por sí solo. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario. Al llegar a casa, le pidió a su madre que le comprara libros sobre aviones, alas delta y cualquier cosa que pudiera enseñarle a volar. Al principio, su madre se mostró escéptica, pero al ver la determinación en los ojos de Adrián, decidió apoyarlo. Le trajo algunos libros de la biblioteca del pueblo, y con el tiempo, el cuarto de Adrián se llenó de planos, dibujos y notas sobre aerodinámica. Sin embargo, cuanto más leía, más se daba cuenta de que no sería tan fácil. Volar como los pájaros era un desafío mucho mayor de lo que había imaginado. La física detrás del vuelo era complicada, y no tenía los recursos ni el conocimiento para construir un aparato que realmente funcionara. Pero Adrián no se rindió. Sabía que, para cumplir su sueño, tendría que aprender mucho más, así que decidió estudiar cada día después de la escuela. A veces, se quedaba despierto hasta tarde, dibujando y redibujando sus propios diseños. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Adrián vio un cartel en la tienda de herramientas del señor Guzmán, el mecánico local. Se busca aprendiz, decía. El corazón de Adrián dio un vuelco. Tal vez esa era la oportunidad que necesitaba para aprender a trabajar con metales y herramientas que le ayudarían a construir sus alas. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la tienda y se ofreció como voluntario. ¿Tú? Dijo el señor Guzmán, con una ceja levantada. Eres solo un niño. Soy pequeño, pero soy fuerte y muy decidido, respondió Adrián con firmeza. Solo necesito una oportunidad. El mecánico, sorprendido por la tenacidad de Adrián, aceptó darle una oportunidad. Así fue como, a sus 12 años, Adrián empezó a trabajar como aprendiz en el taller de Guzmán. Las tardes que antes pasaba soñando en la colina, ahora las dedicaba a aprender a soldar, a medir con precisión y a ensamblar piezas mecánicas. Era un trabajo duro y muchas veces regresaba a casa exhausto, pero nunca perdió de vista su objetivo. A medida que pasaban los meses, Adrián comenzó a tener una visión más clara de lo que quería construir. Sus alas no serían de plumas ni de tela, sino de metal ligero, con un mecanismo que le permitiera impulsarse hacia arriba. Se inspiró en los antiguos planeadores, pero sabía que debía innovar para que su invención realmente funcionara. Durante 2 años, Adrián trabajó en su proyecto, sacrificando su tiempo libre, sus juegos, y en muchos casos, la oportunidad de estar con amigos. Mientras los demás chicos disfrutaban de las vacaciones, él seguía en el taller, perfeccionando su diseño. Sin embargo, no estaba solo. El señor Guzmán, que al principio había dudado de las ideas de Adrián, poco a poco se convirtió en su aliado más cercano. Veía en el chico una pasión que no había visto en nadie más, y empezó a compartir con él sus propios conocimientos. Pero no todo era fácil. Hubo muchas veces en las que Adrián fracasó. Los primeros modelos de sus alas no aguantaban el peso, y una vez, incluso, se cayó desde una pequeña colina al probarlas. Aunque no se lastimó gravemente, se dio cuenta de que su sueño era más peligroso de lo que había pensado. Su madre, preocupada por su seguridad, le pidió que abandonara el proyecto. Adrián,
Esto es muy peligroso. No quiero perderte por un sueño imposible, le dijo, con los ojos llenos de preocupación. Mamá, sé que es difícil, pero si me rindo ahora, nunca sabré si realmente podía hacerlo. Tengo que intentarlo. Su madre, aunque con el corazón en la mano, decidió apoyarlo. Sabía que su hijo no era alguien que se conformara fácilmente, y en el fondo, admiraba su determinación. Finalmente, después de muchos intentos y fracasos, llegó el día en que Adrián sintió que sus alas estaban listas. Había pasado más de 3 años desde que comenzó su aventura, y ahora, con 15 años, estaba más decidido que nunca a volar. El día elegido era perfecto, el cielo estaba despejado, con una suave brisa que acariciaba las colinas. Adrián y el señor Guzmán llevaron las alas a la cima de una montaña cercana, el lugar donde todo había comenzado para Adrián. Mientras Guzmán ajustaba las últimas tuercas y revisaba el arnés, Adrián miraba el horizonte. Los halcones seguían volando libremente, como siempre lo habían hecho, y esta vez, sintió que estaba más cerca de ellos que nunca. ¿Estás listo, chico?, preguntó el mecánico, con una mezcla de orgullo y preocupación. Más que nunca, respondió Adrián, ajustando las correas en sus hombros. Con las alas extendidas y el viento en la cara, Adrián dio un paso al frente y corrió hacia el borde del acantilado. Por un momento, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, y por un instante, el miedo lo invadió. Pero entonces, las alas se desplegaron y el aire las llenó, elevándolo del suelo. Adrián gritó de emoción mientras el viento lo sostenía. No estaba soñando. Estaba volando. El primer vuelo no fue largo ni perfecto. Adrián solo planeó durante unos minutos antes de aterrizar torpemente en una ladera. Pero esos minutos fueron los más gloriosos de su vida. Sintió la libertad que siempre había anhelado, y aunque sabía que todavía tenía mucho que mejorar, ese pequeño logro era la confirmación de que su sueño no solo era posible, sino que estaba a su alcance. Después de ese primer vuelo, Adrián continuó perfeccionando sus alas. Se volvió más hábil, aprendió a controlar mejor su creación, y con el tiempo, sus vuelos se hicieron más largos y seguros. La noticia de su éxito se extendió por todo el pueblo, y pronto, la gente empezó a verlo como un joven inventor, alguien que había tenido el coraje de perseguir un sueño imposible y convertirlo en realidad. Pero lo más importante de todo fue que Adrián había aprendido el valor del sacrificio y la perseverancia. Se dio cuenta de que los grandes sueños no se cumplen de la noche a la mañana, sino a través de años de trabajo duro, dedicación y el apoyo de quienes creen en ti. No solo había construido unas alas, sino que había demostrado que, con el esfuerzo adecuado, incluso los sueños más altos pueden alcanzarse. Adrián siguió volando y mejorando sus creaciones durante años, pero lo que más atesoraba no era el hecho de volar, sino el camino que había recorrido para llegar allí. Sabía que ese viaje había sido su verdadera recompensa. Y así, en cada vuelo, mientras sentía el viento en su rostro y veía el mundo desde lo alto, recordaba que la libertad que tanto había buscado no solo estaba en el cielo, sino también en la capacidad de no rendirse nunca.